Bien, bienvenidos. Entonces vamos a iniciar en oración. Entonces vamos a orar. Hoy Dios nos disponemos a ti. Gracias Dios por habernos dado este tiempo aquí en estos momentos para poder estar en tus asuntos. Hoy Dios nos disponemos a ti, seguros de que tú eres quien nos guía. Tú eres quien nos lleva a entender más acerca de ti, Dios. Hoy te agradecemos por esta bendición y de poderlo hacer en conjunto. Amén. Bien, entonces bienvenidos. Eh, Hoy vamos a estar entonces viendo algunos conceptos. Entonces vamos a ver algunos conceptos eh, y unos videos. Lo primero que vamos a ver es que vimos la relación entre la ciencia y la fe y vimos también eh, cómo empezamos a comprobar que el universo tuvo un principio y luego cómo encontramos la radiación cósmica de fondo y la pudimos medir y la conclusión de aquellas mediciones fue que fue muy homogénea, ¿sí? Muy constante, muy uniforme toda esta radiación cósmica y eso evidencia un, una lógica, un diseño específico para el universo. No evidencia el azar, porque si fuera por azar, entonces ya esas mediciones hubieran tenido grandes variaciones durante tanto tiempo y se mantiene uniforme en cualquier parte y también viendo hacia el pasado, también esa radiación se mantiene uniforme. Por lo tanto, eso implica unas leyes y esas leyes implica un establecedor de las leyes. Bien, bien, eso fue lo que hemos visto y pues básicamente la conclusión de estas tres anteriores enseñanzas es que pues Dios está presente en la ciencia y la ciencia lo que hace es evidenciar que Dios fue el creador del universo. Hoy vamos a ver un poquitico a ello, pero ya desde la ciencia hacia el pensamiento. Es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver cómo esto es clave para nosotros entender el pensamiento científico, ¿bien? Y empezar a tener un pensamiento crítico científico y no un pensamiento naturalista, un pensamiento basado en que Dios no es parte de todo lo que la ciencia puede comprobar, sino por el contrario, Dios es fundamental para entender todo lo que podemos ver a través de las ciencias. Entonces vamos a iniciar, y acá yo voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con eh, unas ideitas. Vamos a ver aquí unas ideas y voy a compartir aquí esta. Bien, entonces aquí ya tenemos algunas. Acá este se llama la evidencia del Big Bang. Vamos a mirar algunas ideas de la evidencia del Big Bang y acá la tenemos. Ya vimos que sí, efectivamente, el universo tuvo un origen con un Big Bang, es decir, con una gran explosión. Pero el desafío que comprobamos es que esta gran explosión fue ordenada. Y ordenar una gran explosión donde se empiece a hacer el espacio y el tiempo a la velocidad de la luz implica, ¿sí?, bastante inteligencia y bastante poder, el poder de dominar la materia. Toda la energía del universo y toda la materia del universo, de un universo tan grande y que durante todo el tiempo del universo, hace tanto tiempo, ha existido de la misma forma y en una forma ordenada que implica no solo un dador de la ley, sino un mantenedor de la ley. ¿Bien? Y eso es lo que la palabra nos dice, porque Cristo sostiene todas las
cosas. En Él, por Él y para Él, todas las cosas fueron hechas y Él todas las sostiene. Entonces, no solo hay un dador de la ley, sino que hay un sostenedor de la ley y que todo lo que existe tiene que ver con este evento creacional. Todo lo que existe tiene una relación directa con el evento creacional que es el Big Bang. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, vamos a mirar, vamos a pasar aquí a la siguiente y vamos a ver aquí a nuestro amigo, nuestro hermano, Georges Lemaitre. Él es el padre del Big Bang. Ya hablamos que él, estudiando la relatividad y mejorando, digamos, las fórmulas de la relatividad matemáticamente, entonces él plantea que el universo se originó en una gran explosión en caliente, originada por Dios y ordenada por Dios. En 1930, él establece la teoría del Big Bang. ¿Bien? Y fue el hazmerreír de la gente porque decía que Dios inició todo. 2 generaciones, 3 generaciones antes ya habían sido educadas con la evolución. Pero ahora tenemos una idea científica que desafía la idea de que Dios no exista y que haya evolución. Y tiene que ver con el origen del universo. Entonces, Lemaitre fue un científico que le tocó luchar contra la corriente científica en su tiempo. Y lo hizo estudiando a Einstein. Y acá vemos algunas de las fotos de ellos dos. Cómo Einstein y Lemaitre comparten y cómo Lemaitre lleva a pensar a Einstein más allá de lo mero físico, porque lo mero físico le daba unos resultados, pero esos resultados también les daba unos resultados metafísicos, unos resultados que tienen que ver con si el universo tuvo un principio y si todo está ordenado, entonces tiene que haber un Dios que lo haya hecho, o tiene que ser otras personas que lo hayan hecho, otras formas de vida. También puede ser. Pero al estudiar la revelación que tenemos, pues da y apunta hacia Dios, como lo dijo Georges Lemaitre. Bien, entonces vemos cómo él, aunque estaba solo en estos esfuerzos, estaba basado en la verdad. Y eso somos nosotros. Nosotros somos basados también en la verdad en medio de un mundo ignorante de ella. Y no solo en lo que tenga que ver con el origen del universo, sino en todo. En cualquier conocimiento, el cristiano, si adquiere conocimiento basado en la verdad, va a estar contracorriente, siempre. Entonces, eso no nos debe desanimar, porque a veces queremos ver multitudes. A veces creemos que el éxito son las multitudes o las megaconstrucciones. Pero no, ¿sí? Realmente el éxito es obedecer lo que Dios te haya dicho. ¿Mm? Porque Dios no se sorprende con las multitudes, Él nos creó a todos nosotros. ¿Mm? ¿Bien? Pero sí es obedecer lo que Él nos haya dicho. ¿Sí? Y siempre, como dice la palabra, somos luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Entonces, eso no es para que nos llenemos de orgullo y digamos, oh, ¿cómo sabemos? No, sino es precisamente por gracia de Dios hacia los paganos, nos usa para que nosotros también por gracia de Él le podamos conocer. Bien. Y por misericordia a aquellos paganos que quieren entender un poco más. Porque ahí la mayoría de los paganos no van a entender. Su corazón está cerrado, tienen ideas que no están dispuestos a discutir, pero dentro de ellos hay algunos que sí. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Y en el caso de las ciencias, pues también a veces nos vamos a ver en contra de la mayoría de las personas, pero tenemos las evidencias. Tenemos las evidencias correctas. Somos nosotros los que las tenemos.
porque estamos basados en la palabra, pero basados en la palabra, razonando lo que dice la palabra. ¿Bien? Porque cuando razonamos lo que dice la palabra, vamos a tener también una posición a la misma iglesia, a nuestros mismos hermanos. ¿Mm? Y eso nos da tristeza. Pero, sí, debemos mantenernos en la fe en Dios y seguir enseñando la verdad a algunos que la quieren. Hay algunos que se van a demorar más. ¿Mm? Uno mismo se demora más, ¿bien? A veces para entender algo acerca de los principios de Dios. Bien, entonces nos debe dar es esperanza y desafío. Esperanza porque si hay uno de las ovejas que estaba perdida y vuelve al redil, oh, qué bueno. ¿Mm? Sí, sí sirve. Bien, si hay uno. ¿Mm? Pero dentro de la ciencia y de todo el pensamiento cristiano, debemos entender, ¿sí?, que es un privilegio conocer algo más de Dios. Bien, y poderlo entender y poderlo enseñar a otros. Claro que nos falta todavía mucho por hacer, nos falta hacer currículos, nos falta hacer más enseñanzas, ¿m? Pero yo agradezco a Sara por la iniciativa de poder tener estas dos enseñanzas acerca de ciencia. No son muy comunes estas enseñanzas. eh, como ven, el PowerPoint que tengo es muy viejo. ¿Por qué? Porque no enseño casi tan seguido estos temas, entonces pues no lo mejoro, ¿sí? Y yo a veces no es que tenga el tiempo de sentarme a mejorar los PowerPoint, sino, bueno, cuando tengo una enseñanza, ahí lo repasamos y, ay, aquí hay que mejorar esto, aquí hay que mejorar esto y ya. ¿Pero por qué? Porque no son tan frecuentes, ¿bien? Del tema de ciencia, porque no entendemos tanto estos temas. ¿M? Pero Dios cada vez está llamando a más personas para que podamos entender al menos algo y aumentar nuestra fe en el Dios verdadero. Entonces, así como Lemaitre lo pudo hacer en medio de una generación aún más difícil que la nuestra, porque al menos la nuestra tiene una interconectividad, ¿sí?, donde podemos compartir la información y llega más fácil que en la época de Lemaitre. ¿M? Entonces, Dios, sí, ha sobreabundado su gracia para con nosotros. Y eso es lo que debemos ver cuando estemos enfrentándonos a algo científico. Yo acá la idea no es que todos nos volvamos apologetas y empecemos con la apologética de primera. Para mí la apologética es la última opción. ¿M? Sí, la primera es nuestra humildad, el testimonio, sí, la cosmovisión, el pensamiento, y la apologética es la última, ¿sí? Pero hay que tenerla y hay que aprender apologética, ¿bien? Hay que aprender porque a veces nos toca, ¿sí? Dar al que quiere y al que tiene preguntas. Por eso debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande la razón de nuestra fe. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Bien, entonces estamos en medio, ¿sí?, de un tiempo siempre. Cada generación cristiana está en un medio siempre. Esta foto, ¿sí?, es una foto que no le gustaba a la comunidad científica en el tiempo de Einstein. Pero Einstein mismo, ¿sí?, su propia teoría le daba, ¿sí?, pues un resultado necesariamente más allá de este universo, es decir, un resultado divino, una idea acerca de Dios. Bien, Lemaitre no es el científico más conocido, debería ser, ¿sí?, el científico más conocido del siglo XX, más que Einstein. Lemaitre ni siquiera fue nominado a premios. ¿Por qué? Por ser creyente. ¿M? Pero el hecho más científico más importante del siglo XX es haber comprobado que el universo tuvo un comienzo. Bien, y fue gracias a su teoría que se empezó a desarrollar todas estas ideas. Bien, acá vamos a ver entonces un poquito más de Lemaitre. Bien, aquí tenemos a Lemaitre. Entonces, él aquí ya hablando acerca del científico cristiano. El científico cristiano sabe que todo ha sido hecho por Dios. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué lo sabemos? No solo porque tenemos fe en Dios y somos cristianos y la Biblia lo dice. Claro,
¿sí? Ese es nuestro fundamento. Pero además de eso, lo sabemos porque hemos estudiado la ciencia y la ciencia apunta también a la misma conclusión. Nos da también fundamento científico para creer, ¿sí? Ello. Entonces, el científico cristiano tanto tiene la revelación bíblica como la revelación de la creación al estudiar la ciencia, ¿sí? Por eso podemos llegar a la conclusión de que Dios omnipresente, ¿sí? Se encuentra por todo lado y no se oculta a nosotros, como lo dice acá Lemaitre. Nunca se podrá reducir el Ser Supremo a una hipótesis científica. La ciencia nos ayuda a saber que es Dios, pero lo que nos acerca a Él es la idea, ¿sí? Religiosa, la idea metafísica. Es una mejor explicación de ello. ¿Bien? Lastimosamente, la palabra religión ha sido muy mal usada por principalmente los hermanos de la Iglesia Evangélica. ¿Mm? Y entonces, no, la religión no. ¿Mm? Entonces dice, no, no, yo no creo en una religión, yo creo en una relación, ¿m? Con Cristo. Pues la Biblia nunca habla de que tenemos una relación con Cristo. Nunca. No hay un solo versículo que diga eso. ¿M? Bien, eso es una idea de una enseñanza de alguien incorrecta, porque no podemos tener relación con Dios, porque relación es complemento entre iguales y no somos iguales a Dios. ¿M? Nosotros no somos ni el polvo de sus sandalias. ¿M? Nada somos. ¿Qué es el hombre para que tú te fijes en él? Dice el Salmo, ¿cierto? Sí, Salmo 8 o 9, ya no recuerdo, pero 8 o 9, es uno de esos dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el hombre? Nada, ¿m? ¿Sí? Pero Dios hizo toda esta magnificencia por nosotros, ¿bien? Entonces, ¿qué es el hombre? Ah, la creación más importante que hizo Dios. Pero no estamos de tú a tú con Dios, ¿sí? Así nosotros seamos la creación más importante, no somos nadita al lado de Dios. Dios es Dios, ¿sí? Y nosotros no, pero, ¿sí? No tenemos relación, pero sí una comunión. Eso sí afirma la Biblia en bastantes pasajes. Usted, común unión con Dios. ¿Cómo podemos tener una común unión con Dios? Porque nos creó con espíritu y a través de este espíritu podemos tener común unión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Mm? Eso es, yo vine a hacer comunión con vosotros, dice la palabra, con ustedes. Eso vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Y todas las veces habla de comunión, nunca de relación. Bien, entonces, si hay comunión, entonces puedo entender la palabra religión, porque puedo tener comunión con Dios. Claro, a través de la obra de Cristo, después de que pecamos, todo esto, ¿sí? Pero tengo comunión por su Espíritu Santo. Entonces puedo tener comunión con Dios. ¿Y qué es religión? Religión es volver de nuevo, ¿sí? De nuevo, lig es ligar, de nuevo, ión es la acción del Supremo. Entonces, la religión es volver a estar ligado con Dios. ¿M? Eso es la religión, ¿sí? La religión no es mala. Lo malo es la religiosidad, pero la iglesia evangélica ha confundido la religión con la religiosidad. El centro, ¿verdad?, es la religión. Un extremo es la religiosidad y el otro extremo es sin religión. La ausencia. No creo en Dios. ¿Sí? No estoy con Dios, no estoy ligado a Dios. ¿Sí? Eso es religión, volver a estar ligado con Dios. ¿Mm? Entonces, la ciencia nos va a revelar bases para creer en nuestra fe de una manera aún más certera. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Pero ¿cómo logramos esa certeza? La esperanza de lo que no se ve. ¿Cómo logramos estar tranquilos esperando lo que no vemos? ¿Mm? ¿Sí? Y nunca hemos visto. Porque tenemos certeza. ¿Sí? Y esa certeza nos la da la comunión con Dios, ¿sí? Nos la da la revelación de Dios en la creación y nos la da, ¿sí? Allí la ciencia y nos la da nuestra vivencia como cristianos. Pero la revelación de Dios en la creación, que es la ciencia, allí tenemos bases para que nuestra fe sea certera. Bien, entonces es bien importante ello. Y esto es lo que podemos ver acá con lo que está explicando Lemaitre,
¿sí? No podemos reducir a Dios a una hipótesis científica, pero el científico cristiano, ¿sí? Va hacia adelante libremente. ¿Por qué? Porque a medida que estudia la ciencia tiene más evidencias de su fe, entonces tiene más certeza, ¿sí? Y es más cierta su fe. La ciencia lo que hace es avivar la certeza de la fe. Bien. Entonces, por eso va hacia adelante libremente con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe, sino va más allá, la alimenta. Bien. Bien, esa es la idea y este es Lemaitre. Bien. Bien. Entonces veamos una más. El Big Bang es la evidencia científica más grande en favor de Dios. Bien. ¿Y por qué? Porque hoy no solo podemos saber que el universo tuvo un principio, sino que sabemos que fue a través de una gran explosión en caliente, controlada. Eso es muy difícil para, ¿sí?, cualquier otra explicación científica. Ahora vamos a ver otros dos temas respecto a esto que nos van a poner a pensar, a ver si cómo esto se evidencia. Pero lo que nosotros conocemos del Big Bang es lo que nos han dicho en las prédicas, el Big Bang, no, eso no es de Dios, ¿bien? O que nos han dicho por ahí, en los medios de comunicación, que el Big Bang es malo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se conoce del Big Bang? Lo que dijo Hawking en su libro, La historia del tiempo, publicado en 1970. ¿Sí? Estamos hablando de 2 generaciones después de la teoría del Big Bang. ¿Mm? Y es el libro La historia del tiempo diciendo, sí, efectivamente el universo tuvo un principio, pero de la nada. ¿Mm? Cosas ilógicas. Libro que fue totalmente desvirtuado, pero eso es lo que se enseña. Nuestra filosofía de pensamiento depende de la filosofía de educación que hayamos recibido. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que educar. ¿Sí? Ese es el método de Dios, enseñando a que guarde todo lo que Cristo ha mandado. ¿Qué enseñar? Ah, los principios de Dios de cada cosa, es decir, la cosmovisión cristiana. ¿Sí? Pero eso es lo que hay que enseñar, pero no solo hay que enseñar, sino a que guarde, con la metodología correcta, ¿sí?, para que la gente lo pueda guardar. ¿Bien? Cuando tenemos esas dos cosas, ahí formamos pensamiento cristiano. Bien, aquí está Ramuy y la hermana también Luisa, y ellas dos han sido parte de la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, maestros para las naciones, y han aprendido un poquito de cosmovisión y un poquito de la metodología, ¿sí? De cómo ponerlo en la realidad para que la gente lo guarde. ¿Sí? Esa es la clave, así se forma el pensamiento, ¿sí? A veces vemos situaciones difíciles, ¿sí? Eh, y, pero no queremos razonar bíblicamente, entonces estamos partiendo de falsas premisas, así sean bien evangélicas, ¿sí? O a veces estamos partiendo de las premisas correctas, pero no tenemos la metodología correcta para ponerla en la realidad. Voy a darles un ejemplo, para que lo entendamos, y no de la ciencia, sino de la vida religiosa. Bueno, Dios me ha permitido ser misionero, me ha dado el don de apostolado, don de apóstol, pues llevo sirviendo en misiones hace 33 años, como misionero. Bueno, pues ha pasado un tiempo. Y pues en ese tiempo ha permitido también ayudar al desarrollo de la misión en Colombia. Y esta semana teníamos las reuniones de Comiván Colombia, aquí en Bogotá. Hoy, ayer, hoy y mañana. Bien. Y estábamos allí trabajando, ¿sí? Viendo cómo está la misión. Y una de las cosas que hemos encontrado con hubo una reunión de Comiván de las Américas en agosto de este año en San José, Costa Rica, y los datos que se tabularon y se recibieron de todos los trabajos y las mesas de trabajo que se hicieron fue que hay menos misioneros. ¿Qué pasó? Íbamos creciendo y pues, después de la pandemia, como todo lo que ha pasado en la iglesia, después de la pandemia todo ha decrecido. Bien.
Entonces, ¿qué pasó? Hay menos misioneros, estamos enviando menos, hay menos personas decidiéndose por las misiones en Latinoamérica en general, aunque hay una excepción que es Venezuela, donde está creciendo muchísimo, más gente, cada vez más. ¿Mm? Pero el crecimiento de Venezuela no da contra el decrecimiento de todas las demás, ¿sí? Todos los demás países. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué vemos? Hay menos. En total hay menos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? No, estamos muy lejos de la iglesia. Pero había una premisa que es difícil y es, bueno, entonces tenemos que estar más cerca de la iglesia porque las iglesias los envían. Y entonces eso es una premisa que tienen los misioneros. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué vemos? ¿Es la iglesia que envía a los misioneros? Mm, mm. La iglesia ora y los despide. ¿Por qué? Porque dice Hechos 13. Entonces, lo que hicieron los profetas y maestros, ¿Mm? Ay, oraron por ellos y los despidieron. Ya. ¿Mm? ¿Por qué? Por Saulo y Bernabé. Y de ahí para allá, en toda la obra que hace Pablo, solo Antioquía sale cuando Pablo regresaba, era un misionero de obra. Entonces, por eso dice apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra. Yo también soy un misionero de obra, hay diferentes tipos de misioneros. Y yo soy de obra, el misionero de obra es el que va y vuelve al lugar de donde vive. ¿Sí? Pablo vivía en Antioquía, iba y volvía a Antioquía. Cuando llegaba a Antioquía, pues daba el informe de la obra. Hay misioneros locales, ¿sí? Que hacen, ¿sí? Su misión donde vive, ¿sí? En su lugar, y hay otros transculturales que se van a otra cultura y viven ahora en otras ciudades y haciendo ya sea la misión local allí o la misión de la obra. Bien, bien. Entonces, ellos eran misioneros de obra. Entonces, que volvían a Antioquía y quedaban un informe. ¿Mm? Ah, mira, esto nos pasó y listo, ya. ¿Bien? Pero en ningún lado sale que Antioquía le mandaba plata, que Antioquía era lo que lo envía. Nada. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quién le envió el dinero? Macedonia, Filipos, ¿sí? Corinto. Bueno, Corinto no dice que se lo envió, pero Pablo les dijo, bueno, yo espero, segunda carta a los Corintios, yo espero que ustedes también den, ¿sí? Para la obra. ¿Mm? Bien, pero eso es. Entonces, a veces es duro, ¿sí? Y ¿quién es el que envía? El Espíritu Santo. Mm. Pero necesito más fe. Es más fácil que me envíe la iglesia y la iglesia recoja ofrendas y me manden que sea el Espíritu. Claro, es más fácil, ¿eh? Pero es el Espíritu el que envía. Wow, pero si es el Espíritu Santo es una prueba todos los días. ¿Eh? Claro, qué bueno contar con nuestro apoyo, nuestros hermanos de la iglesia local, que obviamente ellos pueden ofrendar para la extensión y mantenimiento de estos misioneros, para, bueno, toda la obra, las Biblias, todo lo que se necesita. Bien, claro. Pero tenemos que partir de las premisas correctas. Bien, entonces es bien difícil porque es estar en contra de todos los demás. Pero ¿qué hago? Sí, tenemos que estar a favor de la Biblia. Entonces, a veces nos toca hacer eso, ¿sí? Pero bueno, o a veces, bueno, entonces esto no, sigamos pensando esto, pero vemos qué podemos hacer en medio de. Pero si vamos, pues es una responsabilidad de las mismas personas de obedecer el llamado que Dios les hace, pero también es una responsabilidad de la iglesia, y no solo, no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia en general. No le estoy dando esta responsabilidad exclusiva a la iglesia local de extender el reino y apoyar a los hermanos que están a tiempo completo. Bien, bien. Entonces, eso nos puede pasar en la ciencia. ¿Mm? Y eso nos pasa con el Big Bang. ¿Mm? Eso nos pasa. Hablamos del Big Bang y la gente ya te mira raro. ¿Sí? ¿Pero que este es ateo o qué? Bien, no, no, el Big Bang es bueno, pero ¿por qué entonces tenemos el tácito colectivo de que el Big Bang es malo y no que el Big Bang es bueno? Porque estos temas nos enseñan en el Instituto Bíblico. ¿Qué se enseña en el Instituto Bíblico? Que el Big Bang es malo. ¿Mm? Entonces, claro, todos piensan, y pues cuando alguien enseña así, o ahora ustedes, la idea es que concluyan después de estas 4 enseñanzas, pues que hay buenas noticias con la ciencia y con el origen del universo, ¿bien? Pero es difícil, ¿sí? ¿Qué nos toca? Seguir enseñando, lograr hacer la filosofía de educación respecto a este tema, hacer
leer los materiales, hacerlos, ¿sí? Y todo ello, ¿bien? A veces no hay fondos para traer materiales, en español hay muy poco y no hay nada hecho en Colombia, entonces a veces toca no tener, pero bueno, pero a veces se puede, ¿bien? Entonces, bueno, estos son los desafíos que tenemos, ¿bien? Pero, ¿qué nos da? ¿Qué nos da Dios? La posibilidad de ser luz, ¿sí? Ahora, no me refiero a que todos nos volvamos apologetas del origen del universo, no, ¿sí? Pero, oye, resulta que el Big Bang puede ser, es una opción, y no solo es una opción, es la opción. ¿Sí? Y ya si alguien quiere profundizar, bueno, sí, se puede profundizar y podemos, y se puede aprender más. Bien, pero tenemos que empezar como cristianos, ¿sí? A entender esto, ¿sí? A hacerlo, ¿sí? Lastimosamente estas enseñanzas casi no se enseñan. Yo realmente las enseño al menos una vez al año con el Instituto Transforma y solo las dos primeras que les enseño a ustedes, las otras no. ¿Mm? Y el resto, a veces o algo así. Entonces, esa es la idea. Pero ahora ya tenemos un conocimiento que nos da mucho más de certeza para nuestra fe respecto a esta parte de ciencia. Entonces podemos estar abiertos. A los jóvenes les gustan mucho esos temas. ¿Mm? Entonces, qué bueno, profundiza, verifiquen. Y si verifican justamente, van a llegar a lo correcto. Bien, entonces ahora voy a mostrarles dos videos. Sí, vamos a ver dos videitos. Cada uno de esos videos los em, vamos a ver y luego vamos a hablar acerca de ello. Son dos. Uno es el argumento cosmológico y el otro el argumento de ajuste fino del universo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estudiamos ciencia, no quedamos ahí, porque la ciencia no llega hasta la verdad última. La ciencia solo nos da la verdad de la creación. Pero cuando la ciencia llega a esa verdad, o sea, profundiza la ciencia, llega a una idea de lo que hay antes de la creación, a una idea mm, metafísica o a una idea religiosa, ¿sí? Realmente. Entonces, va a llegar a una idea religiosa, a ver qué es, cómo puedes explicar este orden. Y este orden no solo está aquí en la radiación cósmica de fondo, está en cualquier ciencia. ¿Sí? Entonces, bioquímica, biología, cualquiera, anatomía. No, anatomía del cuerpo humano, no, eso es, mejor dicho, una máquina perfecta. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Aún tú tienes la cámara, mi hija estamos en viaje misionero y ella tenía su cámara. Entonces tomaba la foto. Es alta definición. Es una cámara pequeñita, viejita ya. Fueron de las primeras de alta definición, pero aún es alta definición. Ahora hay mejores todavía. Pero salía la foto y luego mirábamos. No, no, las cámaras van lejísimos, ¿sí? Van muy atrás del ojo. El ojo ve muy bien, ¿sí? Eso es, ¿sí? Y puede ser que con la tecnología logremos una definición casi igual a la del ojo. ¿Mm? Pero va a variar una cosa, que tú ves la foto y no te genera las sensaciones en el alma como cuando tú lo estás viendo con tus ojos. ¿Sí? Ese es el placer de viajar. ¿Sí? Para eso uno viaja y hace turismo, para ver con los ojos. ¿Sí? Porque pues ahora como hay cámaras en todo lado, va a ver cómo es París. Ya lo podemos ver y podemos ver todos los documentales y no equivocarnos donde nos cobren más y ni nada de eso. ¿Bien? Pero no es lo mismo. No es igual. Eso es la ventaja de la belleza que Dios hizo en la creación y del ingenio que puso en el ser humano para que exprese, ¿sí? Algún atributo de Dios a través de lo que el ser humano haga. Bien, entonces, vamos a ver estos dos videitos, vamos a ver el primero, porque cuando hacemos ciencia correctamente, necesariamente tenemos que llegar hacia una idea de pensamiento, o sea, hacia una idea filosófica. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Porque ya vimos, bueno, sí, el universo tuvo un principio, y fue ordenado y fue a través de una gran explosión. ¿Y eso qué implica? Eso implica muchísimas cosas. Porque si el universo tuvo un principio, tuvo un creador, y si hay un orden, entonces todo tiene orden. O sea que no hay nada al azar, o sea que las cosas están determinadas, o las cosas están hechas, pero nos da la libertad de usarlas o no. Ahí hay dos pensamientos. Uno es el determinismo, ya todo está determinado. Eso es el Islam. ¿Mm? El Islam es eso. Si cree en un Dios
fuera de las dimensiones, un Dios que creó el universo, también le sirve mucho el Big Bang, pero como todo está así ordenado, ya Dios ordenó todo. Ojalá, ¿sí? Dios quiera, o sea, ojalá Alá quiera, ¿sí? Que Alá quiera y lo cambie, porque como él ya determinó toda la historia, ¿sí? Ese es el ojalá, ¿sí? Entonces, para ello está todo determinado. Eso es una opción de pensamiento que genera la ciencia. Pero también podemos tener que hay leyes determinadas, pero que nos ha dado libertad al habernos creado a imagen y semejanza, y dentro de esas leyes podemos nosotros actuar obedeciéndolas o no, las que tenemos libertad de hacerlo. Y eso se llama cristiandad. Pero de esas decisiones que tomemos, tenemos consecuencias. Y eso se llama cristiandad. O está la tercera opción de pensamiento, que son los judíos, diciendo, hoy tenemos un Dios grandísimo, sí, grande, grande, ¿sí? Pero cuando Dios se les presenta, no lo aceptan. Y cuando están en la inmunda, ahí sí, claman a él. ¿Sí? Esa es la idea judía. ¿Sí? O sea, al menos los del Islam saben quién es Dios todavía. ¿Sí? Pero su idea de Dios y su pensamiento de la interpretación de la creación les da un determinismo. ¿Sí? Bien, entonces estas tres grandes religiones, ¿sí? O ideas religiosas, digamos, ¿sí? Están basadas en una misma idea de Dios. No me refiero al mismo Dios, sino en una misma idea de Dios. ¿Sí? Pero solo la cristiandad tiene la idea correcta. ¿Sí? Solo la cristiandad tiene comunión con el Dios verdadero. Solo la cristiandad es religión. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, necesariamente la ciencia nos va a llevar a esos pensamientos. Entonces, no debemos tenerle miedo primero a la ciencia, pero segundo, no debemos tenerle miedo a que cuando hagamos ciencia nos lleve a unas ideas filosóficas o a unas ideas de pensamiento. ¿Sí? Porque eso es el objetivo de la ciencia, que tú llegues y conozcas más a Dios. ¡Wow! ¿Sí? De maravillas. ¿Sí? Bien. Yo no sé si les conté acá o fue en el pasado, ya no recuerdo. Antes tenía más memoria, pero ya a estas edades cada vez menos. Mm, que, que cuando le dije a mi papá que me iba a casar, yo me casé tardecito a los 30 años. Bueno, no hay edad para casarse, o sea, si hay una edad mínima, 20, dice la Biblia, y de ahí para arriba hasta los 120. Pero sí dice que hay que tener los hijos joven, en la adultez joven. Entonces, por estar estudiando ideas paganas, o sea, no estar estudiando la verdad, pero una idea pagana es posponer el matrimonio por estar estudiando. Eso es una idea pagana. ¿Sí? Bien. Entonces, yo por estar haciendo esas ideas paganas, entonces me casé cuando tenía 30 años. Entonces, mi papá le digo, papá, me va a casar. Y entonces él me dice, ¿cuántos años que tiene usted? No vivo con mi papá, ellos son separados, entonces él vive en otra ciudad, entonces no nos vemos tanto. Entonces, yo no 30. Ah, uy, no, ¿usted ya se va a casar? Wow. No, no, tenemos que hacer un paseo antes de que usted se case. Ah, bueno, listo. Entonces, claro, como mi familia se separó, yo me quedé con mi mamá y mi hermano pequeñito, que era bebé, niño, ¿sí? Niño pequeñito, infante, digamos, y mis otros dos hermanos quedaron con mi papá. Entonces, claro, ellos ya habían ido a Disney y a todo eso, y yo nunca. ¿Sí? Entonces me dijo, no, usted no lo lleva a los parques, no, vámonos para los parques. 30 años. Nunca fui fan de Disney ni nada de eso, pero yo dije, no, papá, los parques no, porque yo le tengo miedo a las montañas rusas y todo eso no me gusta. ¿Sí? O sea, a mí no me gusta estresarme. Ya tengo suficiente con pensar y con enseñar y con la familia y con mí mismo. ¿Sí? Ya tengo suficiente. Entonces dije, no, ¿sabes qué, papá? Yo quiero mejor ir al Gran Cañón. ¿Sí? Entonces, yo quiero ir al Cañón de Colorado. Yo quiero ir al Gran Cañón. ¿Sí? Porque en los cuadros me parecía bello. ¿Sí? Y entonces cuando fuimos a Bucaramanga y el Chicamocha, wow, eso era lindísimo, el cañón de Chicamocha. Y yo dije, no, pues el cañón tiene que ser más grande. Wow. Entonces, claro. Entonces, bueno, entonces vámonos para el Gran Cañón. Nos fuimos, él y yo nomás. Bueno, llegamos allá y los gringos, como siempre, tienen todo cuadrado para el turismo y todo eso. Entonces es un parqueadero re grande en un parque nacional y puros árboles y ya no se ve nada más, pero cuando hay un camino en medio de los árboles y paran los árboles, ya estás enfrente del Gran Cañón y se abre ese espacio inmenso y eso es algo impresionante. ¿Sí? Eso es lo más bello que han visto mis ojos. Entonces, yo, wow. Y entonces uno empieza a llorar y uno empieza a mirar a la gente y la gente está llorando.
Y yo, wow, toda la gente estaba llorando de ver esa magnificencia allí. Y yo, wow, eso es Dios. Mi papá es ateo. ¿Sí? Entonces, él no estaba llorando. ¿Sí? Pero había varias gente llorando. Y yo decía, bueno, puede ser que no sean cristianos o de pronto son cristianos, pero algo está pasando en ellos de estar expuestos a semejante belleza, ¿sí? Y que conmueve sus entrañas y su alma. Bien, eso es la razón de la ciencia. ¿Sí? Eso es ver esos testimonios de Dios en la creación. Entonces, necesariamente la ciencia nos va a llevar a unas ideas filosóficas o de pensamiento. Bien, entonces vamos a ver el primer video. El primer video se llama el argumento cosmológico. Es uno de los argumentos para decir que Dios existe, ¿sí? O sea, que sí hay Dios. Bien, este argumento, hay mucha gente que lo ha trabajado, pero vamos a ver un video, este es de William Lane Craig, de la organización de Fe Razonable, de William Lane Craig, porque es más cortito, ¿sí? Los otros son más largos, de 18 minutos, este es como de 5. Entonces vamos a mirarlo, vamos a observar el video y luego lo vamos a hablar, ¿bien? Bien, entonces permítame un momentico, voy aquí a abrirlo para poderlo compartir. Entonces, el argumento cosmológico. Entonces, acá es que no lo podía abrir desde antes porque si no, no me lo compartía. Tengo que abrirlo aquí en el momento. Aquí, listo. Ya, aquí, listo. Ahora sí, vamos a compartirlo. Bien, entonces, compartir. Bien. Entonces aquí vamos a compartir el video. Vamos a ver, este video dura como 5 minutitos y luego vamos a hablar de él. Luego vamos a compartir otro argumento para ver cómo la ciencia nos lleva a una relación, ¿sí? Hacia el, la idea filosófica o la idea de pensamiento, pero cómo la ciencia nos da certeza. Eso, o sea, tenemos que ser amigos, ¿sí? Y así la astroquímica no solo comprueba que que el universo tuvo un origen, sino comprueba qué o quién lo originó. Y realmente, pues es Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, entonces acá tenemos este video. Me avisan, alguien si me hace así, si lo escucha. Listo. Gracias, Ramón. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. ¿Y si algo puede llegar a existir de la nada? ¿Por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No. La experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente, los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y George Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito.
Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, tres de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas. Es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Bien, entonces, ay, se me olvidó otra vez. Bien, entonces aquí vimos el argumento cosmológico. Yo sé que esto es más grande, pero este es un video cortito, pero creo que nos sirve para poner una base de este argumento. Se han escrito muchísimos libros gordotes de todos los análisis que implica, pero sí, a la larga lo que vemos es que es lógico, ¿sí? Y es verdadero que el universo tuvo un principio y entonces eso implica una causalidad más allá de nuestras dimensiones, más allá del universo. Y no solo que hay una causa inteligente, sino que nos da unas descripciones de cómo debe ser esa causa, poderosa, o debe estar fuera de las dimensiones, debe ser eterno, entonces trascendente. Entonces, todo eso apunta solo al Dios de la Biblia. ¿Mm? Es el único que la ciencia está apuntando. ¿Por qué? Porque es el verdadero. Entonces, algunos comentarios, si alguien quiere comentar algo sobre el argumento cosmológico que acabamos de ver, de cómo la ciencia, si ven que aquí este argumento no lo empezamos desde el pensamiento cristiano, lo empezamos desde la ciencia y específicamente desde lo que vimos, el origen del universo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos llegar al pensamiento correcto? Y aquí el pensamiento correcto sería el argumento cosmológico, nos da un argumento correcto para creer que Dios existe. Bien, y que Dios fue el causante del universo, ¿no? Entonces, comentarios, si alguien quiere comentar o preguntas que tengan de este tema, no vamos a hacer toda una exposición del argumento cosmológico, pero sí vamos a hablar al menos unos minutitos de este tema y luego vamos a ver el otro. Bien, si alguien quiere, vamos a mirar, a ver. A ver, ¿podemos levantar la mano? Sí, todo bien. Ok, preguntas que tengamos del argumento cosmológico si no entendimos algo. Yo creo que en 4 minutos que duró el video, pues no vamos a entender mucho, pero si hay alguna pregunta o algo, o habían escuchado, o alguien había escuchado esto, el argumento cosmológico. ¿Mm? O sea, hay un argumento para demostrar que Dios existe, que es a través del cosmos y del origen del universo. Ese argumento se empieza a dar a partir de lo que vimos. La astroquímica comprobó el origen, pero si la astroquímica comprueba el origen, ¿eso qué implicaciones va a causar en el pensamiento de la humanidad? Todo un argumento de que Dios existe. ¿Mm? Bien. Y cuando vamos a las cifras, vemos cómo este argumento cosmológico ha cambiado el pensamiento de la ciencia en 2 generaciones. ¿Mm? Bien, en casi 2 generaciones,
ya estamos en la balanza al revés. Más o menos era un 80%, o 90% antes de que de la astroquímica confirmara el origen, que eran evolucionistas ateos. Y ahora estamos al revés, ¿sí? Más o menos, aún nos falta para que acabe la generación, unos 7 años, pero la segunda generación, pero estamos más o menos hacia un 75% que ya no se considera ateo y un 25% que sí. ¿Por qué? Porque el argumento Oscar, cosmológico es muy fuerte. Entonces, eso es lo que está pasando. Dale, Sara. no solamente para preguntarte, y en la actualidad, después de todo este argumento cosmológico y la astroquímica que confirma el origen de Dios, ya hay científicos actuales que se han pronunciado a favor de eso, o sea, que lo Sí, reconocen públicamente, que mucho. estén con nosotros. Bien, es a partir de la creación del universo, ¿no? Y Ujú. entonces eso da un argumento de que hay Dios y que es el de la Biblia. Entonces, obviamente es muy duro para la ciencia haber estado en contra de Dios y ahora darse cuenta que está así. Ahí de nuevo que ya se le había citado en la primera sesión la frase de este científico australiano y es, los científicos después de todas sus estudios, escalando el monte del conocimiento, cuando llegan a la cima, encuentran a los teólogos, ¿sí? En la cima hacen, ¿sí? Mucho tiempo. ¿M? Eso es lo que sucede. Entonces, sí hay. Entonces tenemos, por ejemplo, no hay científicos tan conocidos en el mundo. Los más conocidos son los paganos, porque pues los mismos medios, ¿sí? Y las agendas, pues los van a hacer conocidos. Pero, por ejemplo, tenemos por ejemplo, el del genoma, Francis Collins. Francis Collins que empezó a creer en Dios, ¿sí? Y parte de su idea de cambiar la forma de la investigación de genética, pues fue la causa, fue causada por Dios, porque dijo, pues si Dios existe, entonces el ser humano tiene un orden, entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de tratar de replicar el orden, investigándolo, vamos a asumir un orden que Dios haya hecho y vamos a tener varios órdenes a ver cuál es. Y esa fue la forma de que en 8 años de investigación, eso no es nada para la ciencia, lograron tener el genoma humano. ¿M? Hablando del 93 al 2001. ¿M? ¿Sí? Eso es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque él asumió algo que ahora su fe le decía, hay un orden dado por Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las investigaciones de genoma se hicieron basados en ese principio antrópico y entonces, pues, obtuvieron eso. Y Francis Collins, pues, es un renombrado científico en la parte de genética que es creyente completamente. Él ha escrito varios libros, como El lenguaje de Dios. Ese es el más conocido y es su historia de cómo llegaron al genoma, pero a partir de la idea de Dios. Bien, hay varios. Está Hugh Ross, astrofísico californiano, también enseña muchísimo acerca de Dios. Está Alvin Plantinga, tal vez uno de los filósofos más importantes en este momento y en la generación actual, totalmente creyente. Entonces, hay algunos, pero, ¿sí? Obviamente, pues no conocemos a todos. Ahora, estos, digamos, ya digamos, se dan hacia digamos, países que tienen más ciencia, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en Oxford, en el departamento de filosofía, la mayoría de los maestros del departamento de filosofía de Oxford son creyentes. Tenemos a, también en Oxford al matemático eh, Johnny Lennox, ¿sí? Y John Lennox es un matemático de la Universidad de Oxford, totalmente cristiano, ha hecho muchos libros, se los recomiendo sus enseñanzas, y él está usando la matemática, ¿no? A partir de esto. Y pues también hay algunos como Stephen Meyer, como William Lane Craig, que es de los que hacen estos videos, como William Dembski, tal vez el mayor científico informático del mundo en información, en sistemas, ¿sí? Totalmente creyente.
Entonces hay varios, ¿no? Hay varios. Thomas Woodward también en el tema de evolución. Entonces hay varios en el tema de biología y bioquímica. Fasale Rana, sí, también súper creyente. Entonces hay varios científicos, pero pues a mí me faltan aún más por conocer, pero esos son como algunos de los que en algunas áreas están hablando de Dios directamente. Bien. Entonces, pues tenemos que conocerlos más y aprender un poco más. Ahora, pues pueden llegar a enseñanzas mucho más fáciles que antes. En los mismos YouTube se encuentra, ¿bien? Ello. La mayoría son en inglés, en español somos pocos los que estamos trabajando este tema. Prácticamente el tema científico en español somos muy pocos, ¿sí? Aquí en Sudamérica conozco 3 personas más y ya, no hay más. Entonces somos 4. ¿Sí? Y en Norteamérica sí hay más. ¿Sí? Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica tampoco, México algunos y más Estados Unidos, sí, sí más. Bien, en lo que es América, en las Américas, ¿no? Bien, Oscar, bien, este es un entonces, tema nuevo dentro de la cosmovisión, ¿cierto? Este que estamos estudiando en este último el de ciclo. hoy, sí, ese Sí, no lo enseño completamente generalmente. nuevo, ¿cierto? Sí, Este sí, sí, no, ajá. ok, Es solo una pinceladita de cómo la ciencia nos lleva a la idea de la pensamiento, a idea unas de ideas Dios. filosóficas. ¿Sí? Sí. La ciencia no acaba cuando la ciencia comprueba algo. No. ¿Sí? La ciencia nos va a llevar, porque la ciencia solo comprueba conocimiento, no Ujú, sabiduría. ¿Sí? ujú. Pero la ciencia, ¿sí? Entonces hace dar certeza de la idea de sabiduría que hemos creído. ¿Sí? ¿Bien? Porque el Y principio de la sabiduría es el temor a Dios. este tipo de información que hemos recibido en este último ciclo, que es demasiado novedosa, o las personas que trabajan en esto la están llevando también, mencionabas que no con la idea religiosa, sino con la idea de De contarle a la evangelización. gente de manera general. Es Eh, parte de la estrategia que están adoptando. también, digamos, en ambas. Ahora, hay más enseñanzas a los mismos cristianos que hacia el pueblo pagano. Sí, eso sí hay más. ¿Sí? Pero no es que sean muchas a los cristianos. ¿Sí? Pero sí, Sí, sí se también, sí, resisten mucho. sí, digamos, sobre todo en las universidades es muy duro esto. Sí, muy duro Mm, para los universitarios. Porque los maestros universitarios son, aunque trabajan en ciencia, no es ciencia profunda. ¿Sí? mm, Ya los grupos de investigación o ya unas universidades de nivel científico alto, ahí sí. Entonces, mm. claro, es muy duro, pero sí se da, sí se da. Nosotros hemos participado en varias cosas, en varios eventos, en varias opciones y bueno, pues ahí hemos estado presentes. Muchas veces nos ha tocado solo estar presentes y dar nuestra opinión, pero Mm, ahí estamos dando para que la gente vea. Muchas veces somos mosco en leche, ujú. pero también llevamos literatura, hay alguien que se interesa. ¿Mm? Y hemos podido predicar el evangelio a la gente y todo. Y eso sí, vamos desde el principio, somos cristianos y en algunas veces por ser cristianos nos han rechazado y no nos han dejado participar. Bien, pero Gracias, también en otras sí, ¿no? Pero sí, claro. sí se hace este trabajo también. Bien, Gracias, Oscar. bien. Bien, entonces veamos el segundo video. Vamos a ver el segundo video. Ya vimos el argumento cosmológico, ese es un argumento. Ahora vamos a ver el argumento de ajuste fino. Este es otro argumento. Hay muchos argumentos para ver que Dios es verdad. A hoy, básicamente, hay 18 argumentos, ¿sí? O sea, hay Dios, ¿sí? Hay 18 argumentos filosóficos, ¿sí? Y científicos también al mismo tiempo. Entonces, pues hay, pero vamos a ver este segundo que es el ajuste fino. Entonces vamos a ver este otro video eh, del ajuste fino. Ah, verdad que tengo que abrirlo primero. Permítame un momentico. Voy a cerrar el otro. Ya lo estoy- Bien, entonces ahora acá lo vamos a compartir y vamos a ver este segundo video. Este es acerca del ajuste fino. Veámoslo. Ah, voy a darle play. No le había dado play, ahora sí.
Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador.
Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Muy bien, entonces vamos aquí a dejar de compartir. Muy bien, ya lo tenemos acá, correcto. Muy bien, entonces acá vimos otro argumento, ¿sí? El argumento del ajuste fino. Eso es un argumento muy, muy importante porque es indudable, es incontestable la evidencia del ajuste fino. Solo con pequeñas variaciones no existiríamos. Aquí vimos algunas, consideramos algunas pocas. Eh, Aquí tengo un librito que promovemos nosotros que se llama El modelo de Big Bang refinado por fuego de Hugh Ross. ¿Sí? Es un librito bien delgadito, son 50 páginas. ¿Sí? Y estas páginas nos hablan, y este libro es modelo 1990, no, 1999. ¿Mm? Para 1999, aquí él hace este mismo análisis de ajuste fino con 76 variables para la vida. Darwin tenía 8 variables para la vida. No conocía ni la célula, ¿sí? Ni el universo. ¿Sí? Y aquí tenemos 76 variables para la vida. Hay 76 cosas que tienen que estar exactas y estas son solo de cosmología. ¿Sí? No estamos hablando de bioquímica, ni sino solo el universo. ¿Sí? Necesitamos al menos al año 2076. Ahora tenemos en todas las ciencias, más de 2000 variables para la vida, ¿sí? En lo que hemos comprobado. Entonces, en estas solo 76, voy a leerles acá un poquito del ajuste fino. Me gusta mucho todo esto, pero la conclusión del libro, voy a leerlo porque acá habla, voy a hacerles unos ejemplos acá. Por ejemplo, evidencias de ajuste fino del universo. Habla de las fuerzas, así como allí hablo de la gravedad. Eh, la, la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz fuese mayor, las estrellas serían demasiado luminosas para soportar la vida. Pero si fuese algo menor, las estrellas no serían lo suficientemente luminosas para soportar la vida. O sea, necesitamos una velocidad de la luz constante. Eso fue lo que comprobó Einstein con la relatividad. ¿Qué estamos comprobando hoy? Que todas las constantes que tenemos en todas las fórmulas matemáticas de cualquier ciencia deben ser siempre constantes en ese número. O sea, como lo que vimos ahora con la radiación cósmica de fondo, que era uniforme, que era constante. Eso es así, pero en todo. O sea, hay el orden del orden del orden. Y la posibilidad del orden superordenado del superorden no es el azar. Definitivamente. Tiene que haber algo muy poderoso que haya ordenado todo. Entonces,
Veamos unas más raritas. Erupciones de las supernovas, ¿sí? O no, una más cercana a nosotros, polaridad de la molécula del agua. Si el agua no tuviera esa transferencia de energía polar, ¿sí? O sea, no fuese polar, entonces, si fuese mayor la polaridad de la molécula del agua, el calor de la fusión y de la vaporización sería demasiado grande para la vida. ¿Sí? Pero si fuese menor, el calor de la fusión y de la vaporización del agua sería demasiado pequeño para la vida. El agua líquida no trabajaría como un solvente universal para la química de la vida y el hielo no flotaría, lo cual conduciría a un congelamiento descontrolado y no existiría movimiento ni química para la vida. Solo con una pequeña variación. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunas, por ejemplo, densidad del racimo de galaxias. ¿Sí? El racimo de galaxias es nuestras galaxias cercanas. Si fuese un poquito más del nivel, tuvieras unas galaxias más, un número de galaxias más en el racimo en que estamos, habría más colisiones. Las colisiones y las uniones de las galaxias perturbarían las órbitas solar de la estrella. Por lo tanto, perturbarían la órbita solar. Pero si fuesen menos galaxias, la formación de estrellas no sería lo suficientemente tarde en la historia para que se tuviese la química adecuada para la vida. Entonces, wow, tenemos que tener los racimos como los tenemos, ¿sí? Cualquier variación, no hay vida. Y así con muchas. Bien, entonces acá tenemos muchísimas, aquí tenemos varias. Eh, entonces, aquí tenemos en el universo, en nuestra propia galaxia y en nuestro propio sistema solar, ¿sí? Y en nuestro propio planeta. Por ejemplo, mineralización del suelo. Si la velocidad de mineralización del suelo fuese más pobre en nutrientes, la diversidad y complejidad de las formas vivas estarían limitadas. Y si fuese más rico en nutrientes, también estarían limitadas. Entonces no veríamos la gran exuberancia, ¿sí? Y variación de las formas de vida que tenemos. Wow. Interacción gravitatoria con la Luna. Si la distancia con la Luna primero, veamos. Si la distancia con la Luna fuera solo unos 100 kilómetros más lejana, no existirían los efectos de las mareas en los océanos. El periodo de rotación de la Tierra sería demasiado rápido y severo para la vida. Si la Tierra estuviese unos 100 kilómetros más cerca de la Tierra, ¿sí? Los cambios de la oblicuidad de la órbita provocarían inestabilidades climáticas y el movimiento de los nutrientes y de la vida desde los océanos hacia los continentes y viceversa sería insuficiente para la vida. El campo magnético sería demasiado débil para proteger la vida y la radiación. Y 100 kilómetros no es nada. Porque la Luna está a 300.000 kilómetros de distancia. Entonces, wow, aquí vemos ello. Entonces, bueno, vamos a unas ideas. Si alguien quiere comentar, permítame, voy aquí a abrir aquí la puerta que me está. Bien. Entonces, si alguien tiene algún comentario sobre el ajuste fino, podemos hacerlo. Bien, o alguna idea. ¿Lo habían escuchado antes? ¿Habían escuchado eso? Todo está ajustado finamente. Todo, no solo si cualquier conocimiento tiene un ajuste exacto. Por eso con cualquier conocimiento podemos llegar a ver ese orden y ese ajuste fino en cada conocimiento se llama el logos, que está en Juan 1.1. Ese es el ajuste fino de cada cosa. No importa la ciencia, no todos tienen que ser astrónomos, ¿sí? Lo que sea, vas a ver un ajuste, un orden perfecto. Y si hay un orden perfecto, hay Dios. Bien, no es por el azar. Bien, entonces esa es la idea. Entonces acá vemos varias cosas. Entonces vemos acá las probabilidades de que todas estas mediciones, ¿sí? Con solo
no se dé la vida con solo variables. Por ejemplo, voy a dar aquí una. La luminosidad de la estrella donde está el sistema planetario con relación a la especiación de la misma estrella. Entonces, al tipo de estrella y la luminosidad y respecto que le llega al planeta donde hay vida. Si variase en 0,0001, estamos en el cuarto orden. Si solo variase ese número, no habría vida. Tenemos el Sol que es, y la distancia que es, y la química que es, para que haya vida. Y así, ahí tenemos muchas. Entonces hay unas que están en primer orden, 0,1, y otras en órdenes más y más difíciles. Por ejemplo, nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, 0,01. Viscosidad del núcleo de la Tierra, 0,01. Entonces, al hacer un promedio de estas 76 variables que tenemos, y acá solo hay 76 de las demás de 2000 que hay, solo con estas 76, entonces hacemos un cálculo estimado de la probabilidad de que todas estas 76, durante todo el tiempo que ha tenido el universo, hayan sido constantes. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Entonces, la probabilidad de la ocurrencia combinada, 75, son 75 parámetros. De los 75 parámetros es 1 por 10 a la menos 99. O sea, 0,98 ceros y un 1. Esa es la probabilidad. O sea, eso no pasa. Ahora, el número máximo posible de planetas en el universo que puedan albergar vida, de acuerdo a todas estas variables, ¿sí? ¿Sí? Nos da que es de 1 por 10 a la menos 22. O sea, 0 planetas. Eso de que lo hay marcianos y los extraterrestres, falso. ¿Sí? Nada. Estamos en un diseño tan fino que este es el único planeta que tiene vida en un universo tan vasto y tan grande. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de quién es Dios. Eso es lo que estamos. Entonces, en otras palabras, la investigación encuentra menos de una posibilidad en que haya un planeta, además de la Tierra, en 100.000 billones de billones de billones de billones de billones de billones de veces. Que tan solo un planeta en condiciones, que tan solo un planeta tenga las condiciones de sustentar la vida y que pudiese existir en otro lugar del universo. O sea, no hay. ¿Sí? Somos lo único. Entonces, voy a leer la conclusión de este librito. La comunidad de creyentes no tiene ningún motivo para temer y todo motivo para esperar ilusionadamente el avance de la investigación científica. Y porque cuanto más aprendemos, más evidencias acumulamos a favor de la existencia de Dios y su identidad como el Dios revelado en la Biblia. Aquellos que luchan más fuertemente contra una explicación sobrenatural o teísta del cosmos a menudo producen las evidencias nuevas más poderosas a favor de él. Ya lo vimos en lo que vimos con Hubble, ¿sí? Con Gamow, con todos ellos, ¿no? Bien. A medida que la tecnología produzca nuevos instrumentos de medición y las capacidades teóricas aumenten, más claro se volverá el caso a favor de Cristo. Y aunque no muchos eruditos que escriben acerca de estas mediciones reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, ciertamente admiten que la mejor y tal vez la única explicación del universo que observamos es que es la obra de una entidad más allá del continuo espacio-tiempo del universo. Una entidad que es capaz de diseñar y llevar a cabo ese diseño. Sea que se den cuenta o no, estos individuos han descrito con elocuencia a Dios, el que nos hizo y pagó el precio por nuestra comunión personal y eterna con él. ¿Bien? Bien, entonces eso es la esperanza que debemos tener. Bien, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias por estas 4 sesiones y bien, para despedirnos, entonces alguien que quiera decir o 2 intervenciones cortitas que quieran decir con qué se queda. Bien, alguien si se ha Oscar, aprendido algo. yo me pido una. Dale, Sara.
No, pues es que o sea, no consigo terminar esto, pues primero agradeciéndote por tanta generosidad que has tenido para con todos los que nos conectamos a estas citas, que la verdad a mí me han servido más. Hoy en conclusión, después de ver este nuevo módulo que no lo conocía, pues se queda uno sin palabras y como que lo que hace uno es comprobar que Dios es definitivamente misericordioso con nosotros en medio de tanta exuberancia, de tanta creación. Hizo todo esto para nosotros para que realmente entendamos quién es Él. Y yo, después de estas clases, particularmente estas últimas cuatro, quedo asombrada realmente del Dios que conocemos, o sea, sin palabras y wow, realmente queda uno es más enamorado de Dios, viendo cómo todo confluye en él, todo y para Él, definitivamente, como dice la palabra. Entonces, gracias a ti por la generosidad, Oscar, y por tomarte el trabajo de enseñarnos todo esto que realmente yo creo que lo que hace es alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y retarnos, ¿no? A que no solamente nos quedemos con esto, sino poder compartirlo a muchos otros para que también puedan entender de dónde provenimos y a dónde vamos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Mónica, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Bueno, Oscar, muchas gracias. Pues no conocía, la verdad, nunca había estudiado estos temas. Sin embargo, pues para mí no o sea, ha sido claro que somos únicos como Él es único. O sea, de eso nos muestra con todo esto sus atributos. Pues la cosmología y el ajuste fino nunca lo había estudiado, no lo conocía, pero, o sea, me da mucha alegría saber que, o sea, que todo lo que su palabra nos dice es verdad, que todo está ahí en la palabra y nos da más argumentos y más fuerza y más ánimo para poder compartirle a las personas y tener total seguridad de que lo que estamos hablando, de lo que él nos dijo es verdad y que todo se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir lo que falta. Entonces, muchas gracias por todo eso, porque nos anima de verdad y toda la gloria para Dios. Sí, muy bien, muchas gracias, Mónica. Entonces, pues muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Un saludo a todos y a Ramuid, a Carlos, a todos, a Yola, a la hermana, a todos. Un saludito, hermana Luisa, a todos. Muchas bendiciones y esperamos contactarnos nuevamente en alguna otra enseñanza. Y Sara, muchas gracias por estos espacios que tú haces y que sea posible seguir enseñando Cosmovisión y de pronto este 2024 que viene también poder continuar. ¿Sí? Gracias Muchas a ti, gracias. Oscar, y gracias a todos por acompañarnos. Bien, Tengan muchas un gracias. Se va a subir buen también la tiempo grabación en el en grupo diciembre. y voy a mandarles también al grupo los Ok. PowerPoint para que los tengan. Bien, bien. Entonces un saludito a todos, Gracias, muchas profe. gracias, Chao, pásenla bien saludos. y ahí estamos en contacto. ¿Sí? Muchas Si hay más gracias. preguntas o algo, alguna vez o algo, con mucho gusto, ahí está mi número de chat. Ahí lo estoy anotando en el chat y me pueden contactar, ¿sí? Con mucho gusto, o escríbanme y así también los guardamos en los contactos y también ahí les llega información de muchas enseñanzas que se hacen para que ustedes también puedan, si pueden asistir o si pueden recomendar a algunos que lo hagan. Hay unas presenciales y otras así online. Muchas gracias. Un saludito. Bueno, saludos para Sí, todos. Buenas noches. y Muchas pásenla gracias. bien Bendiciones. y entonces estamos en contacto. Espero vernos pronto, el próximo año de pronto. Un saludito. Saludos, muchas Sí, claro gracias. que Muchas sí. gracias. Chao, buenas noches para todos. Gracias. Chao, buenas noches. Dios los bendiga.